4.1 Disposiciones generales. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. 178. Trasladado de IVA. La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquier otra persona, aunque conformen a otras leyes o decretos, no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar las traslaciones o que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de esta ley. La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención de los términos del artículo 1A de esta ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en el supuesto previsto en la fracción tercera del mismo artículo. 4.2 Enajenación de bienes. Tipos de enajenación: por título oneroso y por título gratuito. Por título oneroso se refiere a los contratos o acciones que llevará a un beneficio mutuo entre ambas partes, donde una parte puede recibir un auto, por ejemplo, mientras que la otra parte recibe el equivalente monetario del auto o incluso un auto de igual o mayor valor. Esto se divide en comprobante y permuta. El comprobante se trata del tipo de contrato donde se realiza un intercambio que resultará beneficioso para ambas partes, donde el vendedor da algo al comprador a cambio de su precio de dinero. Este debe ser siempre bilateral y ambas partes deben estar de acuerdo. La permuta, tipo de contrato donde ambas partes reciben el derecho de una propiedad a cambio de otra, es decir, un intercambio o un trueque. Por título gratuito se refiere a la situación donde una persona, a pesar de obtener algo, no está obligada a dar algo a cambio. La donación o la herencia. La donación, este es un acto jurídico unilateral que se trata de un donante transfiere gratuitamente el donativo de uno o varios de sus bienes a un donatario. Solo pueden ser donados los bienes ya existentes al momento del acto. La herencia se trata del acto jurídico mediante el cual una persona, tras morir, traspasa sus bienes, derechos e incluso deudas a uno o más herederos. De igual manera, este acto es unilateral. Importación de. Artículo 24. Definición de importación. 4. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. 5. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. Artículo 25. Importaciones exentas de pago del IVA. Y las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo.
2. Las de equipaje de obras de arte que por su calidad y valor cultural. 7. Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. 8. La de vehículos, que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción I de la ley aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 9. Las importaciones definitivas de los bienes. 9. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, o de mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan destinado los bienes a los regímenes mencionados. Artículo 26. Momento en que se efectúa la importación de bienes o servicios. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. Tratándose de los casos previstos en las fracciones 2 a 4 del artículo 24 de esta ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se pague cada contraprestación. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.